Y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una sesión más del curso preparatorio para ingreso al programa de la maestría en las ciencias computacionales. Mi nombre es Grigori y hoy vamos a continuar con el tema de la sesión pasada, que es la lógica. Hoy vamos a ver los ejercicios. Precisamente vamos a ver el primer ejercicio. Nos dice cuál de estas frases son proposiciones. Si lo son, cuál es su valor de verdad. Vamos a empezar con el inciso A, que dice que Buenos Aires es la capital de Argentina. Pues sí, es una proposición que nos dice una información. Y también vamos a ver que, como sabemos de las clases de la geografía, que la Buenos Aires sí de verdad es una capital de Argentina. Por eso, sí es una proposición verdadera. Vamos a ver el inciso B, que nos dice 2 más 3 es igual a 5. Sí, también es una proposición que nos da alguna información. Por eso sí es una proposición. Y vamos a ver si es una proposición verdadera o falsa. Si sumamos 2 más 2, nos van a dar 5. Por eso es una proposición verdadera. En el inciso C tenemos una proposición que nos dice 5 más 7 es igual a 10. Sí es una proposición que nos comunica alguna información. Pero si nosotros sumamos 5 y 7, nos va a dar el valor 12, que no es igual a 10. Por eso es una proposición falsa. El inciso D nos dice x más 2 es igual a 11. Si esta cosa nos comunica alguna información, pero no es una proposición, precisamente porque contiene una variable x. Y por eso nosotros no podemos decidir si es una proposición, como si es una proposición, como si podemos decir que no es porque contiene una variable. Aunque es como si cosa válida en la lógica de primera orden, pero en la lógica proposicional no es un concepto válido. Por eso no es una proposición. Después responde a esta pregunta. Responde a esta pregunta es precisamente una orden que nos está dando, y órdenes no son proposiciones. Por eso el inciso E tampoco es una proposición. Y el inciso F nos dice x más y es igual a y más x. Para todo par de números reales, x e y. Precisamente como vimos anteriormente, que contiene variable x, contiene variable y, por eso no puede ser una proposición. Y también como si tiene unos cuantificador que expresa con palabra todo. Por eso como si esto no es una proposición. Y pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice que sean P y Q los enunciados. El inciso P que están permitido nadar en la costa, y el inciso Q que sean divisado tiburones cerca de la costa. Expresar cada una de las siguientes fórmulas en el lenguaje natural. Dentro de una negación de Q. Simplemente agregamos la palabra no y copiamos el enunciado Q. Entonces, no se han divisado tiburones cerca de la costa. El inciso B nos dice P y Q. Entonces, precisamente copiamos el enunciado P, que nos dice que está permitido nadar en la costa, y agregamos palabra y copiamos el segundo enunciado. Y se han divisado tiburones cerca de la costa. El inciso C que dice negación de P o Q. Primero, como vemos que por el orden de operaciones, que la negación de P aplica solo a este término, no a toda la acción. Por eso, esta frase, si lo escribimos en palabras, decimos no está permitido nadar en la costa, o se han divisado tiburones cerca de la costa. El inciso D nos dice P implica negación de Q. La implicación nos define como si ya lo definimos con la palabra entonces. Por eso esta frase se va a ser formada
como está permitido nadar en la costa, y entonces no se han divisado tiburones cerca de la costa. Entonces, no. El inciso E nos dice que negación de Q implica P. Como vimos en el ejemplo anterior, que la implicación lo hacemos con la palabra entonces. Entonces, como la frase de inciso E se va a hacer no se han divisado tiburones cerca de la costa, entonces está permitido nadar en la costa. El inciso F nos dice negación de P implica negación de Q. Como si entonces para traducir esta frase en lenguaje natural, lo hacemos de la siguiente forma. No está permitido nadar en la costa y entonces no se han divisado tiburones cerca de la costa. El P, una implicación doble, una bicondicional, negación de Q. La doble implicación, como si bicondicional, se traduce como sí y solo sí. Entonces esta frase tiene como si el siguiente forma: está permitido nadar en la playa, está permitido nadar en la costa, sí y solo sí, no se han divisado tiburones. Y el último tenemos que una negación de P y una disjunción de P y Q. Este se la podemos traducir pues en la siguiente forma: que no está permitido nadar en la playa, y está permitido nadar en la playa, o se han divisado tiburones cerca de la costa. Así, con estas como si reglas, podemos ver que precisamente todas las operaciones tienen una palabra o una frase del lenguaje natural. Como les ahorita vamos a ver, precisamente la negación se lo decimos con la palabra no, la una conjunción la decimos con y, una disjunción decimos con o, una implicación decimos con palabra entonces, y bicondicional se lo expresamos con sí y solo sí. Principalmente, si nosotros acordamos como esas palabras, les podemos expresar cualquier expresión, y también si tenemos algunas frases del lenguaje natural, checando por presencia de estas frases, les podemos traducir a una como si lenguaje de las proposiciones. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice que determine si estas implicaciones son verdaderas o falsas. Inicialmente vamos a acordar un poquito cómo si una implicación es verdadera o falsa. Implicación es falsa si la parte como si la proposición es verdadera, si la parte de condición, y la conclusión es falsa. Solo en este caso la implicación es falsa. En todos los otros casos la implicación es verdadera. Vamos a empezar con el inciso A. Dice: si 1 más 1 es igual a 2, entonces 2 más 2 es igual a 5. Vamos a ver por partes. Primero vamos a ver la parte de premisa. Premisa nos dice 1 más 1 es igual a 2. Y esta es una parte verdadera. Y la como si conclusión de una implicación dice 2 más 2 es igual a 5. Esta es una parte falsa. Entonces tenemos que toda esta implicación es falsa. Pasamos al inciso B. Dice: si 1 más 1 es igual a 3, entonces 2 más 2 es igual a 4. Vamos a ver la hipótesis. La hipótesis es falso. Y la conclusión, que es 2 más 2 es igual a 4, es verdadera. Entonces tenemos que de falso implica una cosa verdadera. Entonces esta implicación es verdadera. El inciso C nos dice: si 1 más 1 es igual a 3, entonces 2 más 2 es igual a 5.
Vamos a ver la parte de premisa, que dice 1 más 1 es igual a 3. Esta es una parte falsa. Entonces, como si vamos a ver la parte de conclusión, la conclusión nos dice 2 más 2 es igual a 5. Y esta también es una parte falsa. Pero porque la premisa es falsa, por eso la conclusión puede tomar cualquier valor y la implicación va a ser verdadera. Vamos a ver cómo el inciso D dice, si los cerdos vuelan, entonces 1 más 2 es igual a 3. Vamos a ver la premisa que dice, los cerdos vuelan. Es una, proposición falsa. Todavía los cerdos no evolucionaron hasta el nivel de que pueden volar. Por eso la premisa es falsa. Entonces, vamos a decir 1 más 1 es igual a 3. Que es la conclusión, también es falsa. Por eso la implicación es verdadera, porque de falso puede incluir cualquier cosa. Si el 1 más 1 igual a 3, entonces el destino existe. Vamos a ver la parte de premisa que dice 1 más 1 es igual a 3. Esta es una parte falsa. Vamos a ver la implicación que dice el destino existe. Bueno, la verdad a esta pregunta no puedo contestar, porque se siente como si ya, o puede existir, puede no existir. Como si no sabemos. Pero por las reglas de implicación, que de falso puede seguir cualquier cosa, esta implicación es una verdadera. Entonces el inciso F, si 1 más 1 es igual a 3, entonces los cerdos vuelan. Vamos a ver una como si premisa, que dice 1 más 1 es igual a 3, es una premisa falsa. Y la implicación que nos dice los cerdos vuelan también es una cosa falsa. Y de falso sigue cualquier cosa. Por eso esta es una implicación verdadera. El inciso G dice 1 más 1 igual a 2, entonces los cerdos vuelan. La premisa 1 más 1 es igual a 2 es una premisa verdadera. Entonces los cerdos vuelan. Es una conclusión falsa. Y porque premisa es verdadera y la conclusión es falsa, la implicación es falsa. Y pasamos al último inciso, que nos dice si 2 más 2 es igual a 4, entonces 1 más 2 es igual a 3. La premisa es 2 más 2 igual a 4, es verdadera. Y la conclusión que 1 más 2 es igual a 3 también es verdadera. Por eso es una implicación verdadera. Y así como si sucesivamente podemos resolver cualquier como si implicaciones si son verdaderas o falsas. Incluso que podemos simplificarlo más si tenemos que la premisa es falsa, podemos no checar la parte de la conclusión. O si no lo sabemos cuál es la conclusión, también como si la premisa es falsa, puede ser cualquier cosa. El siguiente ejercicio nos dice, construye las tablas de la verdad para cada una de estas fórmulas. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Cómo hacemos una tabla de la verdad? Hacemos, tomamos todas las variables que tenemos en nuestra fórmula. En este caso son variables P y Q. Asignamos a ellos todos los valores posibles entre todas las combinaciones. Solamente el P puede ser verdadero, Q puede ser verdadero. El P puede ser verdadero, Q puede ser falso. El P puede ser falso, Q puede ser verdadero. Y P puede ser falso y Q puede ser falso. Y precisamente empezamos a construir la expresión por parte. Para el inciso A, vamos a empezar precisamente con la negación de variable Q. Para aquí la tabla agregamos una columna que dice negación de Q. Negación de Q precisamente si un valor es verdadero, entonces la negación es falsa. Y si el valor es falso, la negación es verdadera. Y vamos frente a negación de Q, entonces para Q, que es un valor, como si es verdadero, negación de Q es falsa, para Q falso es valor verdadero. Y ahorita como si ya vamos a ir a la siguiente parte, principalmente ya la expresión completa. La parte de expresión completa agregamos una nueva columna que nos dice P y negación de Q. Principalmente la
conjunción es verdadera cuando ambos de sus argumentos son verdaderos. Precisamente buscamos los renglones y comparamos el renglón que nos dice de P con la renglón de negación de Q. El primer renglón nos dice que P es verdadero y negación de Q es falsa, por eso la conjunción también es falsa. El segundo renglón nos dice que P es verdadera y negación de Q es verdadera, por eso la conjunción es verdadera. En el tercer renglón nos dice que P es falsa y negación de Q es falsa, por eso la conjunción es falsa. Y nos dice precisamente cómo sería el último renglón, nos dice que P es falso y negación de Q es verdadera. Pero como es conjunción, también es como si el resultado es falsa. Y así nosotros construimos una tabla de la verdad para el inciso A. Vamos a pasar al inciso. Empezamos con lo mismo, checamos qué variables tiene. Tenemos variables P y variable Q. Por eso construimos como sería todas combinaciones de variables P y Q. Simplemente P. Y ahorita empezamos a ver qué partes contiene. Primero vemos que tiene los paréntesis, dentro de paréntesis una disjunción y tenemos una negación de Q. Empezamos de adentro por arriba con la negación de Q. Por eso agregamos una columna y decimos una negación de Q. Y para Q's verdaderos, negación de Q es falsa, y para Q's falsos, la negación de Q es verdadera. Después pasamos por los paréntesis, vamos a ver la expresión que es entre paréntesis, que P o negación de Q. Hacer una P y negación de Q. Que disjunción está verdadera si cualquier de los dos elementos son verdaderos. Por eso empezamos como si comparamos con todas las filas, de columna de P y de negación de Q. En la primera columna renglón tenemos que P es verdadera y negación de Q es falsa, pero la disjunción en este caso es verdadera. En la segunda renglón tenemos que P es verdadera y negación de Q es verdadera, por eso la disjunción también es verdadera. En la tercera renglón tenemos que P es falso y negación de Q es falso. Ambos argumentos son falsos, por eso la disjunción es falsa. Y en el último renglón tenemos que P es falsa y negación de Q es verdadera, por eso la disjunción es verdadera. Y ahorita pasamos a toda la expresión completa, que nos dice la implicación de P, disjunción de negación de Q, implica Q. Y como vemos del ejemplo anterior, que si implicación la falsa solo en única vez si la parte izquierda o la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. En este caso, como si ya las premisas están en la columna P negación de Q, esta es premisa y Q es una conclusión. Por eso empezamos a comparar. La primera renglón nos dice que la implicación premisa es verdadera y la conclusión es verdadera. Por eso la implicación es verdadera. En la segunda renglón la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Por eso en este caso tenemos que la implicación es. En la tercera renglón tenemos que la premisa es falsa y la conclusión es verdadera. Por eso la implicación es verdadera. Y en el último renglón tenemos que la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Por eso la implicación también es falsa. Y así nosotros construimos precisamente la tabla de la verdad del inciso B. Vamos a hacer un otro inciso más, que es el inciso C. Lo voy a borrar. Empezamos con el inciso C. Primero checamos qué variables tienen. Tiene variable P, Q,
solo dos variables tienes. Por eso empezamos a construir todas las combinaciones de esas dos variables. P, Q. Después tenemos como implicación, tenemos como dos guiones de paréntesis. El primero es una disjunción y la otra es como si ya una suma simétrica o disjunción simétrica. Empezamos con la disjunción, simplemente P o Q. Para el primer renglón P verdadero, Q verdadero, entonces su disjunción también es verdadera. El segundo, el P es verdadera, Q es falsa, su disjunción es verdadera. Para el tercer renglón que P es falsa, Q es verdadera, P o Q es verdadera. Y para el último, P es falso, Q es falso, de aquí, si la disjunción es falsa. Después hacemos como si ya P. Precisamente esta operación nos define que la disjunción simétrica define como si que es verdadera si y solo si uno de los argumentos es verdadero. Si ambos son verdaderos es falsa, si ambos son falsos es falso, si uno es verdadero, entonces es... Y vamos a ver para P que es verdadero y Q que es verdadero, esta función es falsa. Para P que es verdadero y Q que es falso, la disjunción simétrica o suma simétrica es verdadera. Para el P que es falso y Q que es verdadero, la suma simétrica es verdadera. Y para P que es falso y Q es falso, la acción también es falsa. Y ahorita podemos simplemente calcular la implicación, que nos dice que en el primer renglón dice que de una cosa verdadera se implica una cosa falsa. Esta es una, pues falso en este caso. Entonces, en el segundo dice que una de verdad implica verdad. Esta es verdad. El tercer renglón nos dice verdad implica verdad. Esta es verdad. Y el último renglón nos dice que el falso implica falso. Esta también es verdad. Aquí tenemos como si la tabla de la verdad para el inciso C, que nos precisamente permite con los valores de variables P y Q determinar cuál es el valor va a tener la función expresada. Los otros dos incisos les dejo para que prueben hacerlos en casa y pasamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio nos dice demuestra empleando tablas de verdad que las siguientes implicaciones son una tautología. Solamente que una tautología es una expresión que no depende de qué valores tiene los variables, siempre es verdad. Vamos a empezar con el inciso A. A ver, checamos si es una tautología. El inciso A tiene variables P y Q, por eso construimos la tabla de la verdad para variables P y Q, contiene todas sus combinaciones. Ahorita hacemos una disjunción de variables P y Q, que es P, es una conjunción de variables, entonces P conjunción Q. En la primera renglón tenemos que P es verdadero, Q es verdadero, entonces su conjunción también es verdadera. En el segundo P es verdadero, Q es falso, por eso la conjunción es falsa. En el tercer renglón P es falso, Q es verdadero, por eso su conjunción es falsa. Y en el último también es falsa. Y hacemos ahorita como si ya que P y Q implica P. Vamos a ver que primero que la premisa en el primer renglón es verdadera, implicación es verdadera. Por eso en el segundo nos dice que la premisa es falsa y la implicación o conclusión es verdadera. Por eso la implicación es verdadera. En el tercer renglón nos dice que la premisa es falsa y la implicación es falsa. Por eso la implicación es verdadera. Y en el último nos dice que la premisa es falsa y la conclusión es falsa. Por eso también tiene una... Y como podemos ver, realmente, que no importa qué valores de P y Q nosotros sustituimos, si es falsos o verdaderos, el resultado de esta expresión siempre es verdadero, que no depende de los valores de P y Q. Por eso es una tautología.
Y pasamos, bueno, al inciso B. Este contiene variables P y Q, por eso construimos lo de siempre, todas combinaciones de variables P y Q. Y vamos a ver la parte de dentro de los paréntesis, que es una disjunción de variables P y Q. Agregamos una columna que es P o Q. Y hacemos tabla de la verdad, que si P y Q son verdaderos, su disjunción es verdadera. Si P es verdadero, Q es falso, la disjunción es verdadera. Si P es falso, Q es verdadero, la disjunción es verdadera. Y por el último, si P es falso y Q es falso, la disjunción es falsa. Y agregamos una columna más para la implicación, que nos dice P implica P o Q. Entonces vamos a ver que si ya la premisa es verdadera, la conclusión es verdadera y la implicación es verdadera. Si la premisa es verdadera y la implicación es verdadera en el siguiente renglón, también la implicación es verdadera. En el tercer renglón la premisa es falsa, por eso la implicación es verdadera. Y en el último renglón la premisa es falsa, por eso la implicación es verdadera. Aquí tenemos otra vez el caso que para cualquier valor de P y Q, la expresión es verdadera. Por eso es una tautología. El último ejercicio les dejo para que ya lo puedan practicar. Bueno, pasamos al siguiente, que es una con lógica proposicional, demostrar lo siguiente. Que si tenemos que P implica Q, el Q implica P, y el P o Q, entonces de aquí podemos concluir que P y Q. Simplemente este símbolo significa que, como se divide la parte de que las condiciones iniciales de las cosas que nosotros sabemos y las cosas que tenemos que demostrar. Vamos a ver simplemente cómo lo podemos hacer con la lógica de proposicional. Que primero escribimos cuáles premisas tenemos para el inciso A. Tenemos que P implica Q. Eso nosotros sabemos porque esta es una premisa. El Q implica P. También es una premisa. Y por el último dice que P o Q también es una premisa. Y hacemos numeritos para que haya más. ¿De qué parte? Ahorita empezamos. Vamos a ver que no sabemos si P es verdadero o si Q es verdadero. No sabemos esto. Por eso podemos hacer una cosa, pero sabemos que P o Q es verdadero. Y de aquí podemos concluir que o P es verdadero o valor Q es verdadero. Uno de esos dos debe de ser verdadero, pero no sabemos cuál es. Por eso nosotros supongamos que P verdadero. En el primer paso, precisamente, hacemos un supuesto. Supongamos que P es verdadero y dejamos el Q, que después que terminamos con P, vamos a volver a suponer que el Q es verdadero. Tenemos que hacer esto para todos los casos que tenemos. Del supuesto que P es verdadero, podemos concluir que el Q es verdadero. ¿Por qué Q es verdadero? Principalmente porque conocemos que P implica Q y que P es verdadero por nuestro supuesto. Por eso por la regla de modus tollens. Y aplicando los incisos 1 y 4, supongamos que el inciso 5 tenemos que el Q es verdadero. Y principalmente conocemos que P y Q son verdaderos, por eso que P y Q, por la regla de introducción de conjunción, y incisos 4 y 5. Pues eso demostramos aquí si nuestro supuesto que P es verdadero es cierto, entonces que tenemos lo que deseamos, pero
en esta nuestra prueba no termina porque tenemos que ver el caso que Q es verdadero y P es falso. Simplemente hacemos aquí. Supongamos que Q es verdadero. En este caso, nosotros no podemos usar incisos 4, 5 y 6 porque principalmente son, después del inciso 3 partimos en dos caminos, uno que empieza con el inciso 4, 5 y 6 y el otro que empieza con el inciso 7. Por eso todo lo que está por arriba del inciso 6, 7 o 4, que es 1, 2 y 3, sí son ciertos, pero aquí no podemos usar ni inciso ni 4, ni 5, ni 6, tenemos que hacer. Aquí del inciso 7, que dice que supongamos que Q es verdadero, por la misma regla de modus tollens y los incisos de 2 y 7, podemos concluir que el P es verdadero. P es verdadero por la regla de modus tollens y los incisos 2 y 7. Y de aquí tenemos que el Q es verdadero, P es verdadero, por eso pasamos al inciso 9 introduciendo una conjunción. Y aquí decimos que P y Q, por la regla de introducción de evidencia, incisos 7 y 8. Aquí demostramos precisamente que si partimos por un camino como ese que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o partimos por camino 1, 2, 3, que es 7, 8, llegamos al mismo resultado, uno que tenemos que comprobar. Por eso podemos concluir que sí está comprobado. Y principalmente vamos a hacer otro inciso. El inciso B dice que Q o R, que Q implica negación de P y negación de conjunción de R y Q. Y de aquí tenemos que comprobar que el P no es cierto, que P es falso, principalmente. Vamos a empezar con lo mismo, enumerando nuestras premisas que tenemos. Que Q o R es una premisa que dice que Q implica negación de P, es una premisa. Y el tercero tenemos que el R no es cierto que conjunción de R y Q es cierta, es una premisa. Y en este caso, la única que esta forma con la cual podemos empezar es otra vez que Q y R. Aquí otra vez van a haber dos casos, que el caso 4 de que Q es un supuesto, aquí lo dividimos, el otro dice que el R es un supuesto. Y vamos a empezar con la primera que es parte que supongamos que Q es cierto. Aquí por la implicación de paso número 2, aquí con la regla de modus tollens podemos concluir que no, por la regla de modus tollens, la índice 2 y índice 4. Por esos dos índices. Y ya, en este caso terminamos, comprobamos. Pasamos al paso que supongamos que R es cierto. Este llegamos al valor 6. Y si R tenemos 6, de aquí no podemos simplemente partir de ningún lado. Por eso ahorita podemos hacer lo siguiente. Suponemos que P es cierto. Este lo vamos a dividir así. Entonces, ¿por qué tenemos R que es cierto y P que es cierto? Disculpa, aquí debe de estar valor P. Simplemente que P es un supuesto y R es un supuesto. Y de aquí podemos simplemente introducir la conjunción que R y P. Simplemente por la regla de introducción y pasos 6 y 7. Y de aquí tenemos que esta línea es falsa por la introducción de negación de pasos 3 y 8. Que simplemente tenemos que en paso 3 nos dice que R y P no es cierto. El paso 8 dice que R y P es cierto. Por eso principalmente nosotros llegamos a una conclusión que no es falsa. Y precisamente aquí, si partimos de P y llegamos a una cosa que es falsa, entonces concluimos que la negación de P es cierta por la regla de
introducción de negación y los pasos 7, 9, donde partimos de, supongamos que P es cierto, y llegamos a una cosa que está falsa, por eso. Aquí también en ambos lados, en ambos caminos, demostramos que P es falso. Por eso, como si ya en ambos caminos P es falso, por eso. Y pasamos al segundo ejercicio, que nos dice, escribe las siguientes oraciones con la lógica de primera orden. Entonces nos dice el primero, inciso A, que todos los champiñones morados son venenosos. Simplemente vamos a ver qué partes contiene. Contiene una palabra todas, que implica cómo se llama. Después dice que los champiñones y morados y que son venenosos. Entonces nos dice que si el champiñón es morado, es venenoso. Vamos a empezar a escribir como se llama con los. Primero, hacemos una que es, tenemos un champiñón X, digamos, y es morado. Entonces, de aquí implica que es venenoso X. Simplemente nos dice que si es un champiñón y es morado, entonces es venenoso. Si es morado pero no es champiñón, entonces no lo podemos decir nada. Y si es un champiñón pero no es morado, tampoco no podemos decir nada. Pero aquí falta una parte que dice todas champiñones. Y palabra todas se transforma así para cualquier X. El inciso B nos dice el monte Everest es el monte más alto. Simplemente, ¿cómo lo podemos decir esto con la lógica de primera orden? Simplemente nos dice que el primero que es un monte Everest. Porque, bueno, hay otros objetos que también se llaman Everest. Aquí nosotros tenemos solo la información del monte. Y principalmente dice el más alto. ¿Qué significa más alto? Entonces que no hay ningún otro objeto que es más alto. Por eso significa que no existe ningún otro monte X que es más alto que. Él dice que el monte Everest, o Everest que es un monte, y al mismo tiempo no es cierto que existe un monte que es más alto. Y vamos a pasar a un inciso C, que dice, hay al menos 2 manzanas en el barril. ¿Cómo podemos decir esto con la lógica de. Aquí que tenemos? Tenemos aquí 3 objetos. Tenemos 2 manzanas y tenemos un barril. Por eso, no nos dice que, no dice simplemente que existan. Por eso, hacemos que si existe X, existe Y, existe Z, tal cual. Simplemente, que X es una manzana, que Y es una manzana, y además que X e Y son diferentes manzanas. Y el Z es nuestro barril, y manzana X está en este barril, y manzana Y también está en este barril. Pues así hicimos un inciso C, así se la podemos escribir. Y los 2 últimos incisos les dejamos para que la practiquen en casa. Utilizando la lógica de primer orden, demostrar que la siguiente, en el inciso A nos dice que Júpiter es un planeta, y cada planeta gira alrededor del Sol, entonces significa que Júpiter gira alrededor del Sol. Aquí dice con el texto cómo lo podemos escribir con los predicados. El inciso A precisamente dice que es planeta Júpiter, cualquier X que es una, para cualquier X que es una planeta implica que gira alrededor del Sol. Y tenemos que comprobar simplemente que Júpiter gira alrededor del Sol. Aquí aplicamos como si las reglas muy parecidas a las reglas de la lógica proposicional que vimos hace 2 ejercicios. Y simplemente hacemos el primero, que planeta Júpiter es una premisa. La segunda premisa es para cualquier X, tal cual X es un planeta, implica que gira alrededor del Sol.
Y aquí, fíjate, ¿qué podemos hacer? Fíjate, aquí tenemos que para cualquier x tenemos una implicación. Entonces, este es cierto para cualquier valor que tenemos. Entonces, podemos sustituir x con cualquier valor que nosotros queremos. En este caso, sustituimoslo con el Júpiter, porque este sí está cierto. Como que dice que es cierto para cualquier x, entonces podemos meter cualquier x, este va a ser cierto. Entonces tenemos planeta Júpiter, gira alrededor del Sol. Y aquí por la regla de Modo-Stolen, con los incisos 1 y 3, podemos comprobar que el Júpiter gira alrededor del Sol. Por la regla de Modo-Stolen, incisos 1 y 3. Y precisamente el inciso 2, pues lo dejo así para que la puedan practicar hacerlo. El último ejercicio nos dice que considera un lenguaje de primer orden que contiene la única relación binaria R y 4 estructuras de lenguaje, que M1, M2, M3, M4, que tiene el mismo universo de A, B, C, y las funciones están definidas como la siguiente. Precisamente si tenemos estas pares, la relación cumple, que cada tiene diferentes definiciones de lenguajes. Para cada modelo determina, para cada la fórmula siguiente que nos da en incisos, determina los modelos que satisfacen esta fórmula. En vez de aquí tenemos que probar que si el modelo de inciso A, que dice existe X tal cual R de XX, ¿qué modelos, si lo aplicamos, se satisfacen a esta ecuación? Y vamos a empezar. Simplemente hacemos una interpretación del lenguaje que significa que existe X tal cual RXX. Ya conocemos el dominio D que nos están dando en la diapositiva anterior, pero aquí lo voy a escribir, que el dominio D consiste de variables A, B y C. Perfecto significa que si nosotros sustituimos la variable X con cada uno de esos valores, que uno de esos debe de ser cierto. Precisamente que la interpretación donde X es igual a A es cierta, o la interpretación donde X es igual a B es cierta, o donde X es igual a C es cierta. Entonces vamos a hacer para el lenguaje, o para la estructura M1, nos dice que R de A es verdadero, R de B es verdadero y R de C es verdadero. Entonces, la fórmula que existe X tal cual R de XX es verdadera porque existe al menos 1. Para la estructura de M2 tenemos que R de AA es falso, de RBB es verdadero y RCC es falso. Y entonces, porque aquí tenemos un O, tenemos que esta fórmula es verdadera. Para la estructura M3, tenemos que DRAA es falso, DRBB es falso y RCC es falso. Por eso, significa para la definición de M3, esto que existe X tal cual RX es falso. Y para la estructura M4 tenemos que R de AA es verdadero, RBB es falso y RCC es falso. Y porque existe al menos un valor que es verdadero, por eso toda la expresión es verdadera. Y así precisamente abrimos el cuantificador existe para obtener los valores. El inciso B nos dice precisamente para cualquier X es cierto que RXX es verdadero. ¿Qué significa? Precisamente significa que si sustituimos en lugar de X el valor A, esto va a ser verdadero. Y si sustituimos en lugar de X el valor B, va a ser verdadero. Y si en lugar de X sustituimos el valor C, va a ser verdadero. Vamos a ver para la estructura M1.
dice que RAA es verdadero, de RBB es verdadero y RCC es verdadero. Entonces, para todos tres casos es el verdadero. Entonces, el valor existe para cualquier X, es verdadero. Para la estructura M2 de RAA es falso. RBB es verdadero y RCC es falso. Entonces, la fórmula para cualquier X es falso porque debe de ser verdadero para todos los valores y no solo para uno. Así lo mismo para la estructura M3, que R de A es falso, R de BB es falso, R de CC es falso. Por eso la estructura para cualquier X es falsa. Y lo mismo para el caso 4, que tiene solo un valor verdadero para RAA. También la para cualquier X es el valor falso. Bueno, pasamos al inciso C. Y tenemos para cualquier X, para cualquier Y, existe RXY. ¿Qué significa esto? Simplemente que significa que si en lugar de X nosotros metemos un valor A, que debe de ser cierto que para cualquier Y existe RXY. Que si en lugar de X usamos el valor B, debe de ser cierto que para cualquier Y lo mismo cumple. Y si en lugar de X ponemos una variable C, esto significa lo mismo. Y precisamente vamos a ver sobre el primer paso, que si en lugar de X metemos una variable A, que significa que para cualquier Y la cumple. Esto significa que si en lugar de X metemos A, en lugar de Y metemos variable A, debe de ser cierto el valor de RXX. Y si en lugar de X metemos variable A, en lugar de Y metemos variable B, debe de ser cierto variable X. Y si en lugar de variable X sustituimos variable A, y si en lugar de variable Y sustituimos B o C, eso significa que debe de estar cierto. Y así, por la analogía, podemos construir para todos y comprobarlos. Bueno, yo no voy a hacerlo porque es simplemente como si le dejo a ustedes para que prueben terminar este ejemplo del inciso C y terminen el inciso D en casa. Y para cualquier duda si les surge. Pues con esto nosotros terminamos la sesión de hoy. Les quiero agradecer mucho su tiempo, su asistencia. Y con este nosotros terminamos la tema de lógica y las sesiones, dos últimas sesiones que nos quedan, vamos a tomar precisamente la sesión de probabilidad. Y con esto nosotros terminamos la tema de lógica. Les invito a tratar de hacer los ejercicios y para ver si ustedes tienen algunas dudas, yo y mi compañero estamos aquí para atenderles. Y pues con esto terminamos la sesión de hoy. Pues muchas gracias por su atención.